ellos van y le muestran la denuncia porque él va con el abogado y todo eso, él se pone a observar todas esas cosas, ¿me entendés? Y no dudo de que haya visto teléfono, de que haya visto mail, porque son datos que te piden en la fiscalía o que me pedían en la fiscalía cuando estaba tramitando todo por ahí en su momento. Cuando Paola Tacacho llegó a Tucumán para poder estudiar y prepararse, lo hizo con mucha ilusión. Terminó su carrera y comenzó a dar clases en un instituto. Aquí era muy querida por todos sus alumnos. Lo que no sabía es que en ese instituto llegaría una persona que le haría la vida imposible durante 5 años y que al final todo terminaría de una manera terrible. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso muy actual, acaba de terminar, tuvo un final demasiado trágico y sucedió en Argentina, así que vamos a ver todos los detalles. Paola Estefanía Tacacho nació en Salta, Argentina, en el año 1988. Es descrita como una joven estudiosa a la cual le gustaba mucho la literatura inglesa y los idiomas. También la describen como una mujer muy trabajadora y a la cual le gustaba mucho viajar. Paola tenía pensado cuando terminara la emergencia sanitaria viajar con su novia Ana hacia Canadá para poder practicar su francés. A los 19 años ella dejó su natal Salta para mudarse hacia Tucumán, otra ciudad en Argentina. Aquí ella estudió en la Universidad Nacional de Tucumán la carrera de profesorado en inglés. Cuando terminó su carrera, Paola comenzó a dar clases, esa también era su pasión, se veía que le gustaba mucho enseñar. Comenzó a dar clases de inglés en el Instituto Terciario Mark Twain en la ciudad de San Miguel de Tucumán. El Instituto Terciario podría ser el equivalente a un instituto técnico en otros países. Aquí era muy querida por sus alumnos, todos estaban de acuerdo en que era una excelente profesora. Pero en el año 2015, en ese instituto que ella tanto quería, comenzaría una pesadilla para Paola. Ese año en su curso había un hombre llamado Mauricio Gilberto Parada Parejas. Este hombre es descrito por sus compañeros de clase como un hombre raro. Se sentaba hasta atrás en las filas, no hablaba con nadie, no tenía contacto visual con nadie. Si le preguntaban algo, él usualmente no respondía o respondía solo con monosílabos, y también se llegó a saber que él ya había acosado a algunas compañeras, conseguía sus números de teléfono, les enviaba mensajes desde números privados. Eso sí, Mauricio jamás llegó a dar ni su número de teléfono ni su dirección exacta, ni siquiera cuando tenía que hacer trabajos en grupo con otros compañeros, por lo cual él realmente no tenía buenas relaciones interpersonales en este lugar. Mauricio comenzó a obsesionarse con Paola. Como les dije, él ya tenía antecedentes de haberse obsesionado con otras mujeres, pero por algún motivo con Paola todo fue a más. Según cuenta una de las alumnas, él se enojó mucho una vez que Paola le puso una nota de 8.5 sobre 10. Le parecía una nota injusta, dijo que le había puesto muy poco, y aquí el hombre pues ya comenzó a enojarse. Él comenzó a dejarle mensajes y llamadas a la profesora, la seguía a su casa, le tocaba el timbre de su apartamento y las cosas pues comenzaron a hacerse muy feas para ella. Ella dio aviso de esto a las autoridades del instituto, la apoyaron durante cierto tiempo, pero luego de eso ya dejaron de apoyarla cuando el acoso cada vez fue para más. Este hombre incluso llegó a hacerse perfiles en redes sociales con el nombre de Paola. En estos perfiles él publicaba fotografías de víctimas de feminicidio y mensajes un tanto extraños que incluían también diversas teorías conspirativas. Además de eso, como les digo, la seguía,
él sabía en dónde estaba ella. Paola comenzó a cambiar sus hábitos para que este hombre no pudiera seguirla. Ella al final fue despedida del instituto y cuando fue despedida este hombre también dejó de ir. Esto se sabe porque sus compañeros dijeron que cuando Paola se fue del lugar, él ya no llegó a terminar ese semestre y ya no lo volvieron a ver. Teniendo en cuenta que el acoso iba más porque a pesar de que ella ya no estaba en el instituto, Mauricio seguía estando fuera de su casa, la perseguía al nuevo lugar en donde ella daba clases, Paola fue a interponer una denuncia. Esta primera denuncia realmente no tuvo frutos, la hizo en el mes de noviembre de 2015, pero no se llegó a hacer mucho. Al ver que la denuncia no había surtido efecto, Paola cerró sus redes sociales, abrió otros perfiles y además de eso cambió su número de teléfono. Lo que hizo Mauricio en ese momento fue comenzar a crear perfiles falsos y agregar al círculo más cercano de Paola, a sus familiares y amigos. A estos les enviaba mensajes amenazantes. Les ponía que le dijeran a Paola que la estaba observando, que la iba a matar y muchas otras cosas más. Teniendo estos mensajes, los familiares y amigos de Paola que los recibieron fueron a la policía para interponer más denuncias, esperando que así tal vez las autoridades hicieran caso de lo que estaba sucediendo, pero parecía que a nadie le importaba la integridad de Paola y su familia. Se llegaron a poner solamente medidas de distanciamiento en contra de Mauricio, pero él no las respetaba. Tampoco había ninguna gente que estuviera cuidando, por ejemplo, la puerta de la casa de Paola o la puerta de su trabajo. Ella estaba sola y tenía todos los días que ingeniárselas para no toparse con este hombre. Y con el paso de los días la situación, en lugar de ir a mejor, se fue agravando cada vez más. Este hombre seguía a Paola hasta el trabajo, la esperaba fuera de su casa, la esperaba fuera de su trabajo. En muchas ocasiones llegó a hacer grafitis con su nombre en los caminos que Paola solía utilizar. Incluso una vez llegó a entrar al trabajo de Paola y le dejó varias fotografías de él pegadas en su sitio de trabajo. Mauricio quería que Paola supiera que él la estaba siguiendo. No hacía ni siquiera el intento por esconder esto, él lo hacía de una manera muy pública, muchas personas sabían y obviamente era algo horrible para ella y su familia. También llegó a impresionar mucho que a pesar de todas estas muestras de acoso tan horribles, la policía no llegó a poner ninguna medida más allá de las órdenes de alejamiento que se había visto en varias ocasiones que no habían funcionado. A Paola le tendrían que haber dado alguna escolta policial o este hombre Mauricio tendría que haber sido encarcelado, pero iban pasando los meses, esos meses se convirtieron en años y parecía que a la justicia le importaba muy poco todo el caso de Paola. Eran sus amigos y familiares quienes tenían que defenderla. Muchos de ellos veían a Mauricio en las inmediaciones de la casa de Paola y lo que hacían era echarlo. Hasta ella misma en varias ocasiones llegó a confrontarlo. En una ocasión se llegó a grabar el momento en el que Mauricio estaba muy cerca comprando de la casa de Paola. Él dijo que era porque vivía cerca de allí, pero tenía una orden de alejamiento en la cual él no podía acercarse a una distancia de ella, distancia que en ese momento ya estaba violando. ¿Qué haces por acá? ¿Qué haces por acá? Flaco. Que sea la última vez que te vea por acá, ¿sí? Última vez. Decirle que ya le vamos a iniciar. Es la quinta vez, flaco. Decirle que le vamos a iniciar acciones legales y ya no tiene perimetral. ¿Puedo decirle eso? Este flaco está loco. Estoy sacando la basura.
La familia de Mauricio también era consciente de esta situación y nunca hicieron nada para frenarlo. Ellos se excusaban, especialmente sus hermanos, en el hecho de que para ellos no había ninguna prueba de que Mauricio fuera un acosador. Incluso eran ellos quienes le pagaban el apartamento cerca del apartamento de Paola. Dijeron que en ningún momento vieron ninguna conducta extraña de su hermano, que seguramente le gustaba la profesora, que estaba enamorado de ella, pero que eso ellos no lo veían como ningún acoso. También se llegó a saber que uno de los hermanos de Mauricio era una persona muy importante en la política en ese momento. Se cree que por esto tal vez había muy poco control de la policía para las órdenes que Paola estaba poniendo. El nombre del hermano de Mauricio es Ronald Parada Pareja, quien es financista y empresario de varios políticos. Desde el año 2015, cuando todo esto empezó, hasta el año 2020, que fue cuando todo terminó de manera trágica, Paola interpuso un total de 13 denuncias. Paola siempre cambiaba de teléfono, cambiaba de redes, pero de alguna manera Mauricio siempre conseguía su nuevo número, siempre conseguía agregarla a sus nuevos perfiles. Ella se llegó a preguntar el por qué y llegó a pensar que seguramente era por los vínculos que su hermano tenía y el hecho de que cada vez que ella ponía una denuncia tenía que dejar sus datos. Así que tanto amigos, familiares como obviamente ella llegaron a pensar que Mauricio tenía acceso directo a estas denuncias. Se puede ver la desesperación de Paola y todo lo que ella está pensando en ese momento en un audio enviado a una de sus amistades, audio que escucharemos en este momento. Todas las veces que hice denuncia, a mí me pedían datos. Me pedían datos y a veces yo recibía llamadas de números de acá, obviamente privados, en donde atendía y se quedaban mudos, y era cuando todo esto estaba en pleno proceso de ebullición. Cuando ellos van y le muestran la denuncia porque él va con el abogado y todo eso, él se pone a observar todas esas cosas, ¿me entendés? Y no dudo de que haya visto teléfono, de que haya visto mail, porque son datos que te piden en la fiscalía o que me pedían en la fiscalía cuando estaba tramitando todo por ahí en su momento. Pasar cerca, y siempre son esas cosas así. Bueno, ahora no manda fotos mías porque yo no tengo redes sociales, pero antes eran fotos mías con esos mensajes, ¿entendés? Es pasar cerca porque obviamente pasa cerca de mi casa, me pasa por el gimnasio y eso sé que no me tiene que molestar, sé que son mensajes vacíos que no tienen sentido. Sé que físicamente el chabón no me va a hacer nada, pero no puedo evitar ponerme loca cuando veo estas cosas, cuando me llegan, ¿me entendés? Me arruinan el día. De todas las denuncias que Paola llegó a poner en este periodo de tiempo, solamente una de ellas fue más allá de las medidas perimetrales. El fiscal que tomó esta denuncia requirió que ésta fuera llevada a juicio, pero el juez, un hombre llamado Francisco Pisa, rechazó este planteamiento. Más adelante este juez renunciaría, ya que había diversas denuncias en su contra y también había 2 pedidos de antejuicio porque él no había realizado de una manera correcta su trabajo. Y es que hubo mucha corrupción en el caso de Paola, hubo muchas cosas escondidas. Una de sus exalumnas llegó a mostrar un correo que ella le había mandado hacía algunos años, ya que la había puesto como testigo de su causa. Esta chica también había sido acosada por Mauricio y además de eso era consciente del acoso que el hombre hacía en contra de Paola, pero según contó esta chica nunca la llegaron a llamar para declarar, lo cual deja ver un gran sentido de impunidad en todo esto. Paola interpuso una última denuncia ya por el ámbito civil. En el ámbito civil se requería que hubiese una conciliación y que además tal vez Mauricio le diera alguna compensación económica a Paola por todo lo que ella había pasado. Con esto se lograron hacer 2 audiencias. En las audiencias no se presentó explícitamente Mauricio, se hicieron a través de videollamada y además de eso su representante era uno de sus hermanos. En un examen psicológico se determinó que Mauricio tenía
tenía un trastorno esquizoide de la personalidad y que su cuadro era fatal y permanente. Era un hombre que no tenía proyectos a futuro, no tenía expectativas de vida y no podía relacionarse en un entorno normal. Se pidió que este hombre fuera llevado a un tratamiento psiquiátrico y que fuera internado en un hospital psiquiátrico, pero al final de cuentas esta denuncia tampoco llegó a un término. Como en el término civil se pide que haya un conciliamiento al haber ya mucho acoso de parte de Mauricio y también al haber cierto tipo de denuncias de agresiones, se determinó que no podía haber un conciliamiento y esta causa llegó a cerrarse por este medio. Ya en el año 2020 Paola estaba desesperada. Según cuenta su pareja Ana, Mauricio seguía acosándolas. Sus amigos y familiares también vivían este acoso y sentían que iba a terminar de la peor manera, y así fue como sucedió. El viernes 30 de octubre del año 2020, Paola regresaba del gimnasio. Parecía que iba a ser un día muy normal para ella. Había ido a trabajar, luego fue a hacer ejercicio, estuvo con su novia, había hablado con amigos y familiares. Pero cuando venía de regreso, algo horrible pasó. Mauricio la había estado siguiendo por varios puntos de la ciudad. Esto se puede corroborar en diversas cámaras que llegaron a captar tanto a Paola como a Mauricio. Cuando estuvieron en cierto punto, el hombre la atacó con un cuchillo. Le dio al menos 6 puñaladas, una de ellas en la espalda, lo cual provocó que Paola muriera en ese mismo lugar, asesinada a manos de este hombre. Muchas personas se dieron cuenta de esto. Obviamente no fue un acto que pasó desapercibido, había mucha sangre, seguramente Paola pidió ayuda y se comenzó a hacer un gran grupo de personas alrededor del cuerpo de la profesora y del mismo Mauricio. Obviamente quienes estaban en este lugar no sabían que todo se trataba de un caso de acoso. Ellos llegaron a pensar que Mauricio era un ladrón, le había querido quitar sus cosas a Paola, tal vez ella se había negado y las cosas habían terminado mal. Una de las personas que estaba en el lugar le roció gas pimienta al hombre. Todos los testigos trataron de que él no huyera, querían llamar a la policía y que se lo llevaran. Viéndose acorralado, Mauricio lo que hizo fue tomar el cuchillo con el que él había atacado a Paola y se quitó la vida enfrente de la multitud. Todo esto fue registrado por las cámaras del lugar. La policía llegó, constató quiénes eran las 2 personas y se hizo un informe de todo lo que había pasado, gracias también a los testimonios de quienes se habían quedado alrededor. Así fue como terminó la historia de acoso que Mauricio tenía en contra de Paola, de la peor manera posible. Una vez que ya se habían retirado los cuerpos del lugar, se hicieron las identificaciones y los exámenes forenses necesarios, la policía llegó a revisar el apartamento de Mauricio. Mauricio tenía muchos datos de Paola y llamó la atención que tenía fotocopias con el documento de identidad de la profesora. Estas fotocopias provenían de las denuncias que ella había hecho a lo largo de los años y era de esta manera como él conseguía sus datos. Paola y sus amigos ya lo habían sospechado y terminó siendo verdad. Mauricio tenía acceso a estas denuncias de alguna manera y lo que hacía era de allí tomar los datos, no solamente de Paola, sino de las personas que ella ponía como posibles testigos en la causa, y era de esta manera en la cual él llegaba a acosarlos. En la casa también se llegó a encontrar una nota en la cual Mauricio decía que no se arrepentía de nada, que Paola se merecía lo que él le iba a hacer. Llamó mucho la atención de esta carta un párrafo en el cual Mauricio decía que él no tenía culpa de nada de lo que había pasado. Yo no tengo la culpa de nada, no pedí ni voté para nacer. La culpa es de la mamá por irresponsable e incompetente en ir teniendo hijos cuando ya era vieja. Revisando además de todo esto, se pudo saber que Mauricio ya tenía tiempo planeando todo. Llamaba mucho la atención que en los perfiles falsos de Facebook que él tenía ponía mucho una frase: el día se acerca. Esta frase la repetía mucho, por lo cual al final las autoridades terminaron creyendo que él tenía como motivo último de todo esto llegar a quitarle la vida a Paola, y terminó consiguiéndolo. La novia de Paola, Ana, dijo que todo había sido culpa del Estado,
que habían estado muy desprotegidas y que nadie le había hecho caso a Paola en sus denuncias. La familia de Paola también llegó a creer que al final de cuentas la joven estuvo desprotegida. A pesar de todo lo que hizo, poner las denuncias, tratar de evitar completamente a Mauricio, no tuvo ninguna medida legal que la amparara. Hay que recalcar que Mauricio sí llegó a estar en la cárcel, pero solamente durante algunos días y fue soltado rápidamente, por lo cual él también tenía cierto aire de seguridad. Sabía que cualquier cosa que hiciera quedaría en la impunidad y que podía acosar y hacerle la vida difícil a Paola cuanto tiempo él quisiera, hasta que al final decidió terminar todo de la manera más trágica posible. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Paola es un caso muy trágico, es un caso muy reciente que al final está resuelto, pero no hubo justicia, tampoco hubo una resolución judicial, vamos a decirlo así. Se sabe que Mauricio es el culpable, se sabe que él la acosó, todo lo que le hizo, pero como él se quitó la vida en el momento en el que la asesinó a ella, realmente no habrá un juicio, no habrá una sentencia. La familia queda completamente desprotegida, queda inconsolable con todo lo que pasó. También la novia de Paola queda completamente inconsolable con todo esto y obviamente queda mucha rabia porque se realizaron muchas denuncias. No fue una, no fueron dos, fueron 14 en total, tomando en cuenta la denuncia civil que Paola hizo. Realmente nadie le hizo caso y obviamente también se puede llegar a pensar que la familia de Mauricio llegó a tener mucho que ver en esto. Llama muchísimo la atención los documentos que él tenía en su casa, las fotocopias que tenía, por ejemplo, del documento de identificación, cómo conseguía los números de Paola, y todo este tipo de cosas pues dan un aire de mucha impunidad al caso. Es algo que queda en el aire, inconcluso, resuelto sí, pero sin ninguna sentencia, sin ninguna resolución judicial y al final de cuentas sin justicia y sin llegar a tener realmente una honra en la memoria de Paola. Ella fue despedida por sus alumnos con las mejores palabras. Como les dije, amaba su trabajo, le gustaba mucho enseñar, además de eso los idiomas, así que era muy querida a cualquier lugar donde iba y es muy lamentable que su vida terminara así solamente porque ella llegó a dar clases a un lugar y una persona se obsesionó con ella. También tenemos que tener en cuenta que este hombre tenía un trastorno de la personalidad y que no era la primera mujer que acosaba, así que la familia de él también tiene una responsabilidad muy grande en esto. Ellos sabían que él no estaba bien, sabían de que estaba acosando mujeres y aún así les daba igual porque supuestamente no había pruebas. Creo que al final el conjunto de todo esto llegó a ser una cosa horrible, fatal para la familia. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, también recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana. Si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Mi nombre es Lesma, nos vemos hasta otro caso. Adiós.